Bienvenidos amigos otra vez a mi canal. Esta vez con un video que va a ser el primer video de una serie de videos que voy a comenzar a hacer de ahora en adelante. Una lista de reproducción que voy a crear exclusivamente para niños. Esta idea me la dio mi amigo Carlos, que paradójicamente es el único de mis amigos que no tiene hijos. Y me dijo: oye, ¿por qué no haces videos para niños? Leyéndole cuentos a los niños. A los niños les encantan los cuentos y hay muchos papás que no tienen tiempo o sencillamente no quieren leerles los cuentos a sus hijos. Entonces yo dije, bueno, sí, realmente sí, ¿por qué no? Es una buena idea, ¿cierto? Comenzar como una serie de lecturas, lógicamente no en vivo para los niños, pero una serie de lecturas para niños. Entonces, este va a ser el primer video con un cuento exclusivo para niños. Muchísimas gracias por escuchar. In the town where I was born, lived a man. Bueno, chinos, entonces, lo que vamos a leer esta noche es un cuento de James Matthew Barrie, que es un cuento muy famoso y clásico ya. Se llama Peter Pan. Y esta es una versión de una colección que se llama Cuentos para Soñar. Pero recuerden siempre, chinos, que los libros y la literatura y los cuentos no son para acostarse a dormir, son para leerlos atentamente y después sí pueden soñar con sus cuentos. Entonces comencemos. Peter Pan. Todos los niños del mundo crecen, todos menos uno. Esta es la historia de este niño fantástico llamado Peter Pan, que era el rey de una isla. Podía volar, hablar con las hadas y vencer a los piratas. No tenía que ir al colegio, ni hacer tareas, ni visitar al odontólogo. Tampoco tendría nunca que ir a la oficina, pues se había negado a ser mayor y jamás envejecía o engordaba o aumentaba su estatura. También es la historia de Wendy, su mejor amiga, quien era feliz fingiendo que era la mamá de sus hermanitos y del mismo Peter Pan. Wendy vivía en Londres y Peter Pan en una isla del nunca jamás. Esta isla no aparece en ningún mapa porque es diferente a todas las demás. Está formada por los sueños de los niños y está ubicada en el mar negro del espacio, más allá de las estrellas. Wendy era hija del señor y la señora Gentil y hermana de Juan y Miguel. A los tres los cuidaba la niñera más tierna del mundo, una inmensa perra de raza terranova llamada Nana. La noche en que comienza esta historia, esta curiosa niñera estaba en su día de descanso y la mamá de Wendy había ido ella misma a bañarlos y acostarlos. Antes de que los venciera el sueño, les había contado un hermoso cuento y les había llenado los oídos y los corazones con canciones de cuna que entonaba con una voz dulcísima. Finalmente a todos los venció el sueño y la señora Gentil se quedó dormida en un sillón. De repente, se abrió la ventana de la habitación y entró un niño extraño, vestido de verde, acompañado por una lucecita que daba vueltas por todos los rincones. La señora lanzó un grito, y este despertó a Nana, quien subió a la habitación como un rayo y le gruñó al desconocido mostrándole todos sus dientes. El niño se lanzó por la ventana hacia la calle y desapareció como si se lo hubiera tragado la noche. Pero la sombra del niño se quedó engarzada en el borde de la ventana. La mamá la guardó en un baúl. Unos días más tarde, los esposos Gentil salieron a comer y los niños se quedaron solos. Sí, totalmente solos porque Nana estaba amarrada en el patio por orden del señor Gentil. Los padres de Wendy dieron vuelta a la esquina e inmediatamente se abrió la ventana de la habitación y entró el mismo niño de la noche anterior acompañado por la misma lucecita voladora, que en realidad era una hada del tamaño de una mano, con las alitas como de libélula y que se llamaba Campanita. El hada abrió el baúl y llamó al niño, quien recuperó su sombra muy feliz y sin darse cuenta dejó encerrada a Campanita dentro del cofre. Él pensó que la sombra se le volvería a pegar a la espalda apenas lo viera, pero no fue así. Trató de pegársela con jabón, pero naturalmente el jabón no funcionó. Desesperado se puso a llorar y sus quejas despertaron a Wendy. La niña, al verlo, no se asustó, sino que le sonrió y le preguntó por qué lloraba y cuál era su nombre. Él le contó la historia de su sombra y le dijo que se llamaba Peter Pan. Ella le cosió la sombra a su espalda y mientras trabajaba con el hilo y la aguja, le hacía miles de preguntas. Peter Pan le contó
entre otras cosas, que había sido criado por las hadas en los jardines de Kensington. Cuando la niña terminó de coser, Peter le dijo que las niñas eran más hábiles que los niños, y Wendy le respondió que se merecía un beso. El niño la miró extrañado. Wendy sintió un poco de pena y le dio un dedal explicándole que eso era un beso. Peter Pan se alegró mucho y le dio un botón diciéndole que ahora él le daba un beso de regalo. En ese momento les llegó un sonido de campanas de cobre y Peter cayó en cuenta de que habían cerrado a Campanita. Liberó a la hada y se rió mucho al ver lo furiosa que estaba y el montón de regaños que decía en el lenguaje de las hadas. Campanita estaba ofendida con Peter Pan y celosa de esa niña que lo trataba con tanta confianza. Él le continuó explicando que vivía en el país de nunca jamás, en compañía de los niños perdidos, que eran un grupo de huérfanos. Le dijo además que él les contaba los cuentos que la mamá de Wendy narraba por las noches, y por eso le gustaba acercarse a la ventana de la casa de la familia Gentil. Luego de pronunciar estas palabras, el niño se quedó pensativo y le propuso a Wendy algo que fue la causa de esta asombrosa aventura. Le dijo que fuera con él al país del nunca jamás para contarles cuentos a los niños perdidos. Ella estaba indecisa porque no quería abandonar a su familia y además no sabía volar. Peter prometió enseñarle y mostrarle las sirenas. La niña no pudo resistirse más. Despertaron a Juan y a Miguel. A los dos niños les pasó pronto el asombro y como lo más natural del mundo, aceptaron felices viajar al país del nunca jamás donde, según había contado Peter, había piratas y pieles rojas. Campanita les espolvoreó polvitos mágicos y Peter les enseñó a volar. Al principio se pegaban con el techo y las paredes, pero a los pocos minutos ya estaban listos. En el mismo momento en que el señor y la señora Gentil abrieron la puerta, de regreso de su cena, los tres niños, Peter Pan y Campanita, emprendieron el viaje al país del nunca jamás. Volaron en medio de la noche tratando de no perder de vista a Peter, quien volaba como un rayo y desaparecía en la oscuridad, seguido por Campanita. El niño y el hada volvían a aparecer y a desaparecer como jugando a las escondidas con los tres hermanitos. Campanita estaba celosa porque Peter le daba muchas indicaciones a Wendy y le tomaba la mano para mostrarle cómo volar mejor. El hada sentía que Peter se divertía tanto con su nueva amiga que ya no se fijaba en ella. Esa fue la razón por la cual se adelantó al grupo y les dijo a los niños perdidos que Peter Pan había ordenado que cuando vieran aparecer a un gran pájaro blanco en el cielo, lo atacaran con sus flechas. Wendy apareció en el cielo. Peter no estaba a su lado y Juan y Miguel se habían quedado atrás. Uno de los niños perdidos, llamado Simplón, le lanzó una flecha directo al corazón. La niña cayó sobre el suelo de la isla y se quedó muy quieta. Cuando Simplón vio que era una niña y no un pájaro enemigo, se sintió muy triste y avergonzado. Cuando llegó Peter, los niños perdidos estaban observando a la inmóvil Wendy. Él se arrodilló a su lado y descubrió que estaba viva. La flecha había chocado contra el botón que Peter le había regalado y que ella guardaba colgado de su cuello. Peter regañó a la traviesa y celosa Campanita y la obligó a prometer que no volvería a hacer ese tipo de cosas. Los niños perdidos se pusieron locos de alegría al ver que Wendy estaba viva y le pidieron que fuera con ellos como una mamá. Ella aceptó encantada. Peter, los niños perdidos y Campanita vivían en una casa subterránea. Para entrar era necesario bajar por el tronco de un árbol hueco. Cada niño tenía su propio árbol hecho a su medida. Peter le fabricó uno a cada uno de los tres visitantes. La casa era muy segura como refugio contra piratas y pieles rojas. Tenía una sola habitación con un suelo en el que se podía hacer un agujero y ponerse a pescar. Había hongos de colores brillantes que los niños usaban como asientos. En el centro tenía un árbol fantástico que los niños cortaban todas las mañanas al nivel del suelo, y a la hora del té ya había crecido lo suficiente como para ponerle encima una puerta vieja y un mantel y usarlo de mesa. Había también una enorme chimenea que aparecía mágicamente en el rincón de la casa que se quisiera calentar. Frente a esta, Wendy colgaba la ropa húmeda para que se secara más pronto. Durante el día la gran cama estaba levantada y apoyada contra la pared. A las 6:30 de la tarde la ponían horizontal y se acostaban todos allí, apretados como sardinas en una lata. El único que no dormía así era Miguel, porque Wendy le había hecho una cuna con su canasta que colgaba del techo.
En la pared había un hueco del tamaño de una jaula de pájaros que era la habitación privada de Campanita. Estaba separada del resto de la casa por una cortina y era sin duda lo más elegante de aquella residencia. Wendy se tomó muy en serio el papel de mamá y se dedicó a arreglar la casa y a cuidar a todos los niños, incluido Peter Pan. Los días pasaron, y aunque ella se sentía muy feliz y sus hermanos no dejaban de reírse y jugar todo el tiempo, no podía evitar pensar de vez en cuando en sus padres. Decidió que les recordaría todos los días a sus hermanos cómo eran el señor y la señora Gentil, cómo era la risa de papá, el color de los cabellos de mamá, el vestido preferido de cada uno y un montón de cosas más para que no se olvidaran de cuál era su verdadero hogar. En los días de sol, los niños iban a nadar a una laguna donde se bañaban las sirenas, que eran amigas de Peter Pan, pero que no eran muy amables con las demás personas. Por eso, cuando los niños entraban en el agua, ellas desaparecían. Desde lejos, y antes de que los extraños llegaran al borde del agua, se podía ver a las sirenas peinándose sus largas cabelleras, recostadas sobre una roca llamada la Roca de los Abandonados, porque allí dejaban los piratas aquellos que querían que murieran cuando subiera el nivel de la laguna. En uno de esos días, estando todos los niños acostados y dormidos sobre la roca, y Wendy tejiendo mientras vigilaba que nada malo sucediera, ocurrió algo misterioso. De repente, las aguas se estremecieron, el sol se ocultó, y las sombras cubrieron el agua dejándola oscura y fría. La laguna se veía tenebrosa y amenazadora. Wendy no quiso despertar a los niños, pero el miedo comenzó a apoderarse de ella. Cuando se escuchó el ruido de unos remos en el agua, Peter Pan se levantó como un resorte y gritó: ¡Piratas! Inmediatamente les ordenó a todos sumergirse y ocultarse con el agua hasta el cuello. La Roca de los Abandonados quedó desierta. Un bote se acercaba. Venían en él 3 personas, 2 piratas y una princesa piel roja llamada Tigridia. Le habían capturado cuando ella intentaba subir al barco del capitán Garfio, el pirata más temido de toda la isla, y ahora la iban a abandonar en la roca para que muriera ahogada. Cuando los piratas desembarcaron, Peter Pan imitó la voz del capitán Garfio y les ordenó dejar en libertad a la princesa. Los piratas obedecieron muy extrañados, y Tigridia se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. A los pocos minutos se escuchó la verdadera voz del capitán Garfio. Este pirata era el más grande enemigo de Peter Pan, y había jurado matarlo porque Peter le había cortado una mano en un duelo y se la había arrojado a un cocodrilo que se la había engullido muy feliz. Tanto le había gustado el sabor de esa mano que el animal perseguía al pirata por toda la isla, y para mayor desgracia, el cocodrilo también se había tragado un reloj despertador, y el tic-tac que escuchaba Garfio cuando el devorador se le acercaba lo llenaba de espanto. Decíamos que se escuchó la voz del capitán Garfio que saludaba a los del bote y les informaba que Peter y los niños perdidos habían encontrado una madre adoptiva. Los piratas se sentían envidiosos y al oír esto Wendy se sintió muy orgullosa, pero pronto cambió la sensación por miedo, pues escuchó que los piratas querían buscarla y secuestrarla. Cuando Garfio preguntó por la princesa y sus hombres le respondieron, este se puso furioso y luego pálido al ver que Peter Pan y los niños perdidos los atacaban por sorpresa. La lucha fue feroz y finalmente el capitán tuvo que huir nadando hacia su barco, perseguido por el cocodrilo. Como resultado de aquella batalla, Peter Pan logró que el capitán lo odiara más y que los Pieles Rojas, agradecidos, se volvieran sus amigos. Después de ese día, los Pieles Rojas se sentaban alrededor de la casita subterránea para vigilar y proteger a Peter y a los niños del ataque inevitable de los piratas, cuando Garfio fuera a buscar la revancha. Pasaron los días, y como los piratas no atacaban, Wendy entretenía a los niños contándoles cuentos. Decidió contarles su propia historia del viaje al país del nunca jamás, en la que los protagonistas, por supuesto, eran Wendy, Juan, Miguel y el señor y la señora Gentil. Recordar a sus padres y a su perra Nana puso a los hermanos melancólicos y con deseos de ver pronto a esos papás que tanto querían y que por unos días habían olvidado. Tanto era el amor de esos hijos por sus padres, que los niños perdidos desearon tener un hogar y le pidieron permiso primero a Wendy y luego a Peter para que los dejaran vivir en Londres con la familia Gentil.
Wendy le pidió entonces el favor a Peter de que los ayudara a regresar a Londres, y éste aceptó muy triste y de mal humor. Y entonces atacaron los piratas. Cayeron de sorpresa, de noche, y derrotaron a los Pieles Rojas, que se defendieron valientemente, pero no pudieron evitar ser vencidos. Abajo, en la casita subterránea, los niños esperaban ansiosos el resultado de la lucha. Cuando vino el silencio, Peter Pan dijo que si se escuchaba el tam-tam de un tambor indígena, era porque los Pieles Rojas habían vencido. Arriba, el capitán Garfio lo había escuchado e inmediatamente hizo sonar el tambor. Los niños se pusieron muy felices y se decidieron a salir para, con la ayuda de Campanita, emprender el viaje de regreso a Londres. Cuando salieron, fueron capturados por los piratas y llevados al barco. El capitán bajó a la casita subterránea, pero al entrar por el árbol hueco se dio cuenta de que podía llegar hasta abajo, pero no salir del árbol, porque el agujero de entrada era del tamaño de un niño y por lo tanto muy estrecho para él. Desesperado y sintiendo que tenía a su peor enemigo dormido y a pocos pasos, y sin embargo no podía hacerle daño, buscó con ojos desorbitados algún medio para hacerle algún mal. Descubrió una taza con medicina que estaba al alcance de su brazo. Sus ojos brillaron de alegría. Cambió la medicina por un poderoso veneno y volvió a subir y se dirigió silbando a su barco. Al salir el capitán, Peter Pan se despertó y acercó la taza de medicina a sus labios, pero en ese momento llegó volando Campanita y le impidió beber. Le explicó que los niños habían sido capturados por los piratas y que Garfio le había puesto veneno en vez de medicina. Le contó que ella era la única que había podido esconderse a tiempo y salvarse de los piratas. En el barco del capitán Garfio, los niños estaban pasando una dura prueba. El malvado pirata les había dicho que los iba a lanzar al mar, a todos excepto a dos que se podían quedar en su barco trabajando para él y siendo piratas y asesinos. Juan había soñado muchas veces con ser pirata y había jugado con Miguel a combatir con espadas de madera, pero ahora sabía realmente los horribles y crueles que pueden ser los ladrones del mar, ya no deseaba formar parte de ninguna tripulación bucanera. A Wendy le prometieron que la salvarían si se convertía en su mamá adoptiva, pero ella, viendo los rostros malvados y de risas de hienas, les contestó que si esos iban a ser sus hijos preferiría no tener ninguno y que se buscaran otra mamá en alguno de los 7 mares. Luego de esta respuesta, el capitán ordenó que los niños fueran arrojados al mar y que Wendy contemplara todo mientras estaba amarrada al mástil. Cuando los niños comenzaban a dar los primeros pasos sobre el tablón que los llevaría a morir ahogados o devorados por los peces, se escuchó un fuerte tic-tac. El capitán Garfio se puso pálido y una sensación de muerte le recorrió todo el cuerpo. Todo su valor se esfumó y como si fuera una niñita, le ordenó a sus piratas que lo escondieran del temible cocodrilo. Ellos hicieron un círculo y rodearon a Garfio. Los niños, que no sentían mayor temor por el cocodrilo y sin una gran curiosidad, se acercaron al borde del barco para observar al temible animal que se había tragado un despertador y la mano del pirata. Pero para su sorpresa, no vieron ningún animal feroz, sino la cara sonriente de Peter Pan que había venido a rescatarlos. Los desató rápidamente y los dirigió en la batalla. Entre todos acabaron con los sorprendidos piratas, excepto uno que alcanzó a lanzarse por la borda y terminó trabajando de niñera para los Pieles Rojas. Al capitán no lo mató Peter Pan, lo mató esa eterna pesadilla de relojería, porque cuando Garfio se paró en la baranda del buque, Peter lo golpeó y el pirata cayó hacia el mar, pero antes de que éste tocara el agua, apareció el verdadero cocodrilo y se lo tragó de un solo bocado. Luego de la victoria, Peter se sintió capaz de acompañarlos en el viaje de regreso. Por supuesto que no quería quedarse a vivir en Londres y volverse adulto, solo quería dejarlos en casa, seguro de que habrían regresado sanos y salvos, y de paso volver a ver a la señora Gentil. Los padres de Miguel, Juan y Wendy no sabían si llorar o reír al verlos nuevamente en casa. Adoptaron a los niños perdidos y la familia creció en medio de risas y travesuras. Con el tiempo, Nana se volvió vieja y murió, y los niños crecieron hasta volverse muchachos y luego adultos. Se olvidaron de volar, y algunos de ellos dejaron de creer en Peter Pan y decidieron que lo que había pasado no había sido real sino tan solo un sueño. Peter volvió a visitar a Wendy algunas veces, y cuando ésta se volvió adulta y tuvo una hija llamada Juana, la llevó a conocer el país del nunca jamás, trayéndola de regreso al poco tiempo.
Cuando Juana creció y tuvo una hija llamada Margarita, Peter le enseñó a volar y le mostró la isla y las sirenas, y la laguna, y todas las maravillas de ese lugar que existirá siempre que sigamos siendo niños en nuestro corazón. Fin. Bueno, chinos, espero que les haya gustado este primer cuento. Ahora sí, a dormir. Buenas noches. In the town